palabra, como decía Pastor José Montañés, el Espíritu Santo sea quien hable a través de mí, que sea Él usando su palabra para hacerla viva en nosotros. Me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y en el capítulo 1 vamos a leer desde el versículo 17. Amén. Dice así la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Amén. Hasta aquí esta palabra del Señor. Que Él bendiga en nuestros corazones. Padre amado, te damos muchas gracias por haber inspirado al apóstol Pablo al escribir esta palabra, Señor, inspirada por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella podemos ver tu corazón, Señor, aquello que tú has traído para nosotros en esta tarde. Y te pedimos, Señor, que en esta tarde sea tu Espíritu Santo ministrando a cada corazón. Que seas tú, Señor Jesús, por tu Espíritu Santo, obrando vida, transformación, renovación, santificación en cada uno de nosotros. Que no nos avergoncemos, Señor, de tu Evangelio, que podamos vivirlo, experimentarlo. Señor, te pido en esta noche que seas tú usándome para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mensaje que quiero compartiros en esta tarde lo he titulado Creciendo en el Evangelio. Y quisiera trasladaros esa primera pregunta. ¿Queremos ser una iglesia que crece? Amén. ¿La iglesia Cristo Vive quiere ser una iglesia que crece? Amén. Pues una iglesia que crece es aquella que mantiene el Evangelio del Señor Jesucristo en el centro de su vida, en el centro de su servicio, en el centro de su ministerio. No nos debe ocurrir, como dice el proverbio, el hombre cree que todo camino es recto, pero el Señor pondera los corazones. Por eso que hoy sea también esta palabra una forma de examinarnos delante del Señor para ver si realmente estamos proclamando y viviendo el Evangelio del Señor Jesús. Aleluya. Por eso te lanzo otra pregunta. ¿Qué es el Evangelio para ti? ¿Qué es el Evangelio para nosotros? ¿Qué significa el Evangelio en nuestras vidas? Veréis, el Evangelio del Señor Jesucristo no es solo para aceptarle como Señor y Salvador, no solo sirvió para el día en que nacimos de nuevo. El Evangelio del Señor Jesucristo es el corazón mismo de Él, y es aquello que debemos vivir y experimentar cada día.
¿Sabes por qué? Porque si cada día no reconoces que necesitas al Salvador con mayúsculas, buscarás tu Salvador en las personas, en tu trabajo, en tu desempeño, en tu ministerio, en la familia, en las cosas que te rodean, en tus posesiones. Por eso, hermanos, es tan importante que el Evangelio del Señor Jesús lo vivamos cada día en nuestras vidas. Porque si no, cuando lo proclamemos y compartamos con otros, sonará algo hueco y vacío, si no es que realmente lo vivimos. Gloria a Dios. Veréis, hay un relato en forma de parábola que escribió un creyente cristiano inglés, finales del siglo XIX, principios del XX. Se titula, quizás algunos, los que llevéis más años en el Señor, lo habréis oído hablar alguna vez, El progreso del peregrino. El progreso del peregrino fue escrito por John Bunyan y es una forma de parábola en la que relata la experiencia de la vida del cristiano a lo largo de todo su recorrido. Veréis en una parte de esa historia, Cristiano, que así se llama el protagonista de esta historia, se encuentra hablando con dos personajes en el camino de la vida. Estos personajes se llaman Formalista e Hipocresía y ellos han entrado a este camino viniendo desde la ciudad Vanagloria. Así que con esos nombres ya nos podemos hacer una idea, ¿verdad? Ellos, al encontrarse con Cristiano en el camino, insisten que ellos están también como Cristiano en ese camino y que sin duda van a llegar a la ciudad celestial. Pero resulta que Formalista e Hipocresía no entraron por la puerta estrecha al camino. Saltaron la pared que delimitaba el camino y andaban por allí como si tal cosa, pensando que llegarían hasta la ciudad celestial. Cristiano, sin cortarse un pelo, les dice, pero bueno, ¿ustedes por dónde entraron? No, mire, saltamos por la pared, porque resulta que otros ya lo hicieron antes y la puerta estrecha está tan lejos que preferimos tomar este atajo. Bien, ustedes sabrán que quien no haya entrado por la puerta estrecha no tiene este documento que le habilita para llegar a la ciudad eterna. Así que si ustedes no pasaron por la puerta estrecha, no tendrán el pergamino que les da permiso y entrada al camino de la vida eterna. Bien, esto no deja de ser una parábola, hermanos, de aquello que tantas veces hemos visto en la vida de las personas. La gente quiere llegar a Dios a través de sus propios esfuerzos humanos, de sus propias obras o de filosofías o religiones que se inventan para alcanzar la vida eterna. Pero todos sabemos que si no pasamos por la puerta estrecha que es Cristo Jesús, por su sacrificio en la cruz, sabiendo que es puramente por amor y gracia que podemos ser salvos a través de sus méritos, no entraremos en la vida eterna. Tristemente, a veces pensamos que por asistir a una iglesia evangélica o por ser incluso miembros de ella, estamos ya viviendo esa vida eterna. Pero, si no hemos nacido de nuevo, si no hemos experimentado la salvación, la regeneración, la justificación que Cristo vino a traer a través de su entrega en la cruz, no seremos verdaderamente salvos. Por eso es que también debemos tenerlo claro, primeramente para estar seguros de nuestra propia salvación, pero después también para poder guiar a otros hacia el camino eterno. Porque veréis, en estos últimos tiempos quizá hemos hecho un énfasis muy fuerte en el amor de Dios, pero nos hemos olvidado de que la gente necesita arrepentirse de sus pecados, que antes de experimentar el amor de Dios, antes de recibir las buenas noticias, tenemos que entender que hay malas noticias, que estamos separados de la presencia de Dios, que por culpa de nuestro pecado estamos bajo el justo juicio de Dios y que si no nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos que necesitamos a Cristo Jesús, no seremos salvos. Y hoy en día hay muchos evangelios que corren por las redes y por tantos lugares que intentan opacar la necesidad del arrepentimiento y la fe en Jesús. Y nosotros no debemos dejarnos llevar. Y no debemos, hermanos, permitir que no se proclame el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La gente, como decía antes, ha tratado de salvarse a sí misma, pero solamente en Jesús y a través del arrepentimiento y fe en su obra de salvación es que podemos tener comunión con Él.
Hermanos, uno de los peligros más grandes que enfrenta la Iglesia del Señor hoy es esta tentación de presentar un evangelio endulcorado, un evangelio light, bajo en azúcar, que sea muy agradable, apetecible a los oídos de la gente, que nadie se vaya a ofender, que nadie se vaya a molestar. Pero hermanos, nuestro Dios es un Dios vivo. Amén. Nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Y no podemos jugar con su palabra. Amén. Tenemos que tener la valentía de proclamar el Evangelio del Señor. Y el apóstol Pablo nos lo dice aquí, se lo dijo a la iglesia de Corinto y nos lo dice también a nosotros. ¿Hay algo más grande que predicar el Evangelio? Este sería el primer punto de nuestro mensaje en forma de pregunta que debemos reflexionar. ¿Hay algo más grande que predicar el Evangelio? En el versículo 17, el mismo apóstol Pablo se tiene que encargar de recordarles a la iglesia de Corinto que el Señor no le envió primordialmente o primeramente o simplemente a bautizar, con lo cual no está menospreciando el bautismo, pero que mayoritariamente lo envió a predicar el Evangelio del Señor Jesús. Dice, no con sabiduría de palabras, versículo 17, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Hermanos, la situación que vivía la iglesia de Corinto y la situación que la iglesia en general vive hoy en día no dista mucho de ser diferente a aquella situación. Igual que Corinto, una iglesia cosmopolita, una iglesia donde había comercio, había riqueza, había gente que viajaba de un lugar a otro y pasaba por esa ciudad. De la misma forma nosotros hoy aquí también vivimos, gracias a Dios, en un lugar en el que no estamos como en otros países pasando tanta necesidad. Vivimos en un lugar que también por el turismo viene y va mucha gente. Y estamos enfrentando las mismas tentaciones que aquella iglesia de Corinto. Enfrentamos problemas y tentaciones igual que ellos. Por eso el apóstol Pablo se ve en la necesidad de recordarles la importancia de predicar el Evangelio del Señor Jesús. Y les dice esto, ¿no? Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, versículo 18, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, a ti y a mí, si hemos nacido de nuevo, es poder de Dios. Amén. El apóstol Pablo se ve en esta necesidad de recordarlo a una iglesia que había estado recibiendo su enseñanza casi por 3 años, es decir, no era gente nueva en el Evangelio, era una iglesia que ya estaba establecida. Pero nuevamente, en esta epístola, antes de empezar a desgranar los temas que él va a abordar, quiere resaltar la importancia de la predicación del Evangelio. Veréis, la Iglesia a lo largo de los siglos empezó a poner más énfasis en los ritos que en la verdad de la palabra. Por eso que la Iglesia en algunos lugares ha hecho demasiado énfasis en el ritualismo, en los ritos, en las formas, y ha descuidado el corazón del mensaje del Evangelio. Por eso tiene que insistir que el mensaje de Cristo crucificado y el Cristo resucitado, como recordará en el capítulo 15 de Primera de Corintios, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, pero gloria a Dios que Cristo fue levantado de los muertos en el poder del Espíritu, y Él vive y está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y este es el mensaje del Evangelio que debemos proclamar, no con sabiduría humana, no con mucha retórica y muchas palabras, sino yendo al corazón de su palabra. Porque, hermanos, cuanta más atención prestamos a las formas, más nos perdemos en el corazón del Evangelio. Veréis, en estas últimas décadas se ha hecho un énfasis muy fuerte en que debemos contextualizar, y quizá esta palabra la habréis oído alguna vez, contextualizar el Evangelio a la sociedad actual. Bien, es verdad que tenemos que hacernos entendibles a la gente con el lenguaje actual, pero ¿no será que acaso a veces, con querer hacerlo en un lenguaje tan actual, estamos diluyendo la verdad del Evangelio de Cristo? Porque no nos engañemos, hermanos, el problema de que la gente no acepte el Evangelio de Cristo no es un problema intelectual, es un problema moral, no es un problema de no entender.
Es un problema de que no quieren cambiar en su corazón. Es un problema de rebeldía, es un problema de orgullo, es un problema de egoísmo. Por lo tanto, no nos avergoncemos de proclamar el Evangelio de Cristo, aunque a la gente le pueda parecer una locura. La reacción, como digo, de los hombres ante el mensaje del Evangelio tristemente a veces es esta. Como dice el versículo 18, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, es decir, para los que ellos mismos se están condenando por no querer escuchar y aceptar el mensaje de salvación, pero para nosotros es poder de Dios. Dinamis, de lo que viene dinamita, poder de Dios para ti y para mí. Como dirá luego en los versículos 23 y 24, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para aquellos que son llamados, porque hemos sido llamados por el Señor, hermanos, sea de cual sea nuestro origen o nación, así judíos como a griegos, Cristo, poder de Dios, y ahora añade, sabiduría de Dios. Notemos como en el versículo 23, en la segunda parte, dice que la cruz de Cristo era tropezadero, era un escándalo para aquellos judíos. ¿Por qué? Porque no podían entender que el Mesías hubiera tenido que ser crucificado. Porque dice Gálatas 3:13, maldito aquel que es colgado en un madero. Así que aquellos judíos tan fieles a la Torá se habían perdido en entender que era necesario que el Mesías viniera y padeciera por amor de nosotros y muriera en aquella cruz, como ya estaba profetizado en Isaías y los demás profetas. El problema de ellos era que habían mezclado la primera y la segunda venida de Cristo y venían esperando a Jesús como el Rey Salvador que los liberaría del Imperio Romano y establecería su reinado físico en Jerusalén. Por eso es que les chocó tanto el mensaje del Evangelio de Cristo crucificado. Fijaos hasta qué punto llegó que en el siglo XI algunos influyentes rabís prohibieron leer el capítulo 53 de Isaías y desde el capítulo 52 saltaban al capítulo 54. ¿Por qué? Porque Isaías 53 nos relata 700 años antes de que Cristo fuera a la cruz cómo fue el siervo sufriente de Jehová y cómo él tuvo que padecer en carne propia por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de toda la humanidad. Pero para los gentiles, los griegos y romanos de aquella época, la cruz era una locura. ¿Por qué? Porque en sus dioses del Olimpo griego, aquellos dioses que bajaban y se mezclaban con los humanos y que participaban de sus orgías y de todos sus placeres, era inconcebible, no entraba en su mente que el Dios del universo hubiera tomado forma humana y hubiera venido en forma de siervo para morir por amor por una humanidad perdida. Por eso, para aquella gente que se creía muy inteligente y muy sabia, esto era una locura. Pero nuevamente, para aquellos que hemos sido salvos, el Señor Jesucristo es nuestro poder y nuestra sabiduría. El mensaje de la cruz pone a cada uno en su lugar, nos confronta con nuestras contradicciones, porque a través de la sabiduría humana no alcanzaremos jamás a Dios, porque Él es eterno, Él es inabarcable, Él es infinito, Él es santo, Él es perfecto, Él lo llena todo, el universo no puede contenerle. ¿Cómo vamos nosotros a entenderle con nuestra limitada mente humana? Ha tenido que ser Él el que dejando su gloria viniera a morar entre nosotros, tomara forma de siervo y se humillara a sí mismo, como dice la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Todo el saber, toda la filosofía griega y romana quedaba empequeñecida ante el mensaje de salvación. Por eso es que dice también el apóstol Pablo en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y así, a pesar de todo, Dios en su gracia vino a salvarnos. Y así, a pesar de todo, Dios sigue proclamando hoy que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo por su Hijo Jesús.
porque todavía hoy es tiempo de salvación. Aún no se ha cortado su brazo para salvar. Aún estamos en tiempo de gracia. No menospreciemos el tiempo que el Señor nos da mientras estemos aquí o Él no venga a buscarnos. Debemos, hermanos, vivir el mensaje del Evangelio, y podemos vivir por medio de aquel que murió y resucitó por nosotros y que juntamente con Él nos dio nueva vida, y por su Espíritu hemos sido hechos nuevas criaturas. Por tanto, hermanos, si hay algo más relevante que vivir el Evangelio, debemos pensar, no hay nada más importante, no hay nada más relevante que vivir el Evangelio. En el primer punto preguntábamos, ¿hay algo más relevante que predicar el Evangelio de Cristo? No lo hay. Y en este segundo punto, en forma de pregunta, ¿hay algo más relevante que vivir el Evangelio? No lo hay. Esta debe ser nuestra respuesta conforme a la palabra. Dice, versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y creo que es evidente entre nosotros, ¿verdad?, que no venimos de la nobleza, que no tenemos multitud de posesiones, que no somos quizá gente muy influyente en nuestra sociedad. Pero sabéis, hay algo mucho más maravilloso y precioso. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Señor es el Dios del universo. ¿Por qué? Porque a través de Él se humille toda rodilla, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Como dice en el versículo 27 y 28, para que de esta manera sea abatido el orgullo, la vanidad de los hombres, porque escogió Dios a lo que parecía insignificante para hacerlo grande delante de Él. Nos escogió Dios a nosotros, que quizás éramos los últimos de la familia, para usarnos como sus embajadores, como sus instrumentos. ¿Os dais cuenta, hermanos, qué privilegio que tenemos? Somos embajadores del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Que nadie te avergüence, que nadie te menosprecie. Somos privilegiados, hermanos. No tendremos muchas riquezas quizá, no tendremos gloria humana, pero tenemos la gloria que Dios ha traído a nosotros para que podamos manifestarla a otros. Lo débil del mundo, dice versículo 28-27, para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado, eso escogió Dios. Lo que no es, para reducir a la insignificancia lo que aparentemente sí que es, para que, como dice el versículo 29, nadie pueda jactarse ni gloriarse en su presencia. Hermanos, que no nos ocurra como iglesia lo que un teólogo nos compartió una vez, Ernesto Trenchak. Dijo él esta siguiente frase: cuando una organización eclesiástica, es decir, una iglesia X, la que sea, se hace potente por medio de su jerarquía, su erudición, su dinero, su influencia social o política, nos dice él, se halla en grave peligro, pues será difícil que puedan decir: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que cuando parezca que nuestra iglesia no tiene excesiva influencia, o que no somos unos eruditos, o que no somos una iglesia con muchos recursos económicos, con mucha influencia social o política, demos gracias a Dios, porque en nuestra debilidad Dios se hace glorioso, porque Él nos usa para que la gloria se la lleve Él, para que la honra sea de Él y no de nosotros, para que verdaderamente se manifieste su poder en medio de su iglesia, para que a través de nosotros sea glorificado su poder, para que a través de nosotros se manifieste la sabiduría y el amor de Dios, como dicen los versículos 30 y 31, mas por obra suya, de Dios y no de nosotros, estáis vosotros en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, el cual, el Señor Jesús, ha sido hecho de parte de Dios sabiduría para nosotros. Y esta sabiduría se manifiesta en 4 cosas que incluyen nuestra salvación. Dice, sabiduría para nuestra mente, justificación para nuestro corazón, santificación para la obra
y redención para que estemos afirmados, seguros que tenemos vida eterna. Y esto es, hermanos, lo que va a traer de liberación definitiva a nuestras vidas del poder y del dominio del pecado. Nunca más volveremos a ser esclavos de él. Nunca más estaremos sujetos al príncipe de este mundo, porque Cristo nos ha rescatado. Cristo nos ha dado sabiduría y poder de Dios. Dios es la fuente, Cristo el canal. Nosotros en un tiempo éramos necios, pero Él nos ha hecho sabiduría para Él. En otro tiempo éramos culpables, pero Él nos ha justificado. Anteriormente fuimos pecadores depravados y corrompidos, pero Él nos ha sido hecho santificación. Estábamos cautivos bajo los males y miserias de esta vida, pero Él nos ha sido hecho redención, hermanos. Y toda la obra del Evangelio finalmente es para la gloria de Dios, para que nadie se jacte en su presencia, para que, como está escrito, versículo 31, el que se gloríe en el Señor. Hermanos, concluyendo en este mensaje, queremos ser una iglesia que crece. Iglesia Cristo vive, queremos ser una iglesia que crece. Mantengamos el Evangelio en el centro de nuestras vidas y ministerios. Vivamos por el Evangelio de Jesús. Hermanos, decía el pastor José Montañés, seguro que hay en medio de nosotros gente con dificultades, con enfermedades, con problemas, con circunstancias difíciles. ¿Y sabes qué? A veces somos tentados a arrojar la toalla, a abandonar al Señor Jesús. No lo hagas, no lo hagas, no te lo permitas. Acude de nuevo a Él, clama a Él, porque les apresto escuchar a sus hijos que claman delante de Él. Él tiene el poder, Él tiene la gloria, Él tiene la honra. Y Él, en su soberanía y en su voluntad, obrará en nuestras vidas. Hermanos, que nadie nos quite el privilegio de proclamar con rotundidad que solamente Jesucristo salva, que solamente Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Hermanos, resistamos la presión de nuestra sociedad, que quiere dejarnos ir hacia otras corrientes o filosofías, hacia falsas doctrinas. Que nadie nos quite el privilegio de vivir afirmados en su Evangelio, porque que nadie nos engañe, hermanos. Solo hay un Evangelio de la cruz de Cristo. No hay 2, ni 3, ni 5, ni 10. Solo hay un Evangelio de la cruz de Cristo. Y en ese, en el que hemos creído, es por el que debemos vivir y caminar. Es por el que debemos compartir a otros el mensaje de salvación. Este, hermanos, es el corazón del Evangelio, que Dios, por su gracia en Cristo Jesús, está reconciliando al mundo consigo mismo. Y como dice también el apóstol Pablo, nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación, para que a través de nosotros Cristo esté clamando: reconciliaos con Dios. Por tanto, hermanos, que el Señor nos encuentre siendo instrumentos útiles en sus manos. Que el Señor nos encuentre cada día de nuestras vidas, en nuestras oficinas, en nuestros lugares de estudio, lugares de trabajo, vecindario, sea que vayamos en el autobús, en el tren, sea donde sea que vayamos, que Él nos encuentre siendo sus embajadores. Y los embajadores no hablan por su propia cuenta, hablan en representación del Rey. Y nuestro Rey es Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén.